Mis tíos, riéndose de mí, solo me dieron el viejo colchón de la abuela. Después de robarme todo lo demás. No sabían que dentro ella había cosido la llave de su caja fuerte. Hoy, mendigan en mi puerta. Mientras yo disfruto la herencia millonaria que dejó para quien realmente la cuidó. El día que enterramos a mi abuela, mis tíos ni siquiera esperaron a que terminara la ceremonia antes de dividir sus posesiones. Entre risitas y susurros, los escuché en el pasillo. ¿Qué hacemos con el mocoso?, preguntó mi tía. Después de todo, solo venía a verla cuando necesitaba dinero. Sentí que la sangre me hervía. Mentira. Mentira descarada. Pasé los últimos 3 años cambiándole pañales mientras ellos estaban ocupados con sus vidas perfectas. Fui yo quien la bañó cada mañana, quien le dio sus medicinas, quien la escuchó quejarse de sus hijos ingratos. Ellos solo aparecían cuando necesitaban un préstamo o en Navidad para la foto familiar. Cuando finalmente aparecieron en mi habitación del fondo, donde dormía para estar cerca de ella, mi tío tenía esa sonrisa falsa que ponía cuando cerraba un negocio turbio. Te dejamos el colchón viejo de la abuela, por los servicios prestados, dijo, mirando de reojo a mi tía que intentaba contener la risa. Es lo único que te dejó la vieja, añadió. Agradece que te damos algo. Se rieron como hienas mientras los veía cargar sus SUVs con muebles antiguos, joyas de familia y hasta las fotos donde yo aparecía con ella. El colchón olía a medicina y a lavanda. Lo que no sabían es que durante esos 3 años cuidándola, la abuela me había confesado su desconfianza hacia ellos. Una noche, mientras le daba su té, me agarró la mano con una fuerza sorprendente. Revisa bien las costuras, me había susurrado, señalando su colchón. Ahí guardo lo que realmente importa. Esa noche, después de que se llevaran hasta el último tenedor de plata, pasé mis dedos por cada centímetro de ese maldito colchón. No pude dormir esa noche. A las 3 de la mañana, después de pasar horas palpando cada centímetro de ese colchón, la encontré. Una pequeña abertura en la costura lateral, casi imperceptible. Metí los dedos y toqué algo metálico. Una llave. No cualquier llave, sino la llave de la caja fuerte que mi tío siempre presumía que nadie podía abrir excepto él. Al día siguiente, mis tíos aparecieron temprano en la casa de la abuela donde yo había estado viviendo los últimos 3 años. Necesitamos que desalojes hoy mismo, anunció mi tío, con papeles en mano. Según el testamento, la casa es nuestra ahora. ¿Qué testamento?, pregunté, genuinamente confundido. La abuela nunca mencionó haber hecho uno. Mi tía soltó una risita. Pues lo hizo. Y adivina qué, no te dejó nada excepto ese colchón asqueroso. Supongo que sabía que no mereces más. Me entregaron unos documentos. Efectivamente, había un testamento con la firma de la abuela que les dejaba todo a ellos. Mi nombre solo aparecía en una línea. A mi nieto le dejo el colchón de mi habitación en agradecimiento por su compañía. Tienen que estar bromeando, dije, sintiendo como la rabia me subía por la garganta. El abogado nos dijo que tienes hasta mañana para sacar tus cosas, respondió mi tío, ya dándome la espalda mientras inspeccionaba los muebles como si estuviera en una tienda de antigüedades. Me mudé a un apartamento de mierda esa misma noche, con apenas mis pertenencias básicas y el dichoso colchón. Durante las siguientes semanas, viví como un fantasma. Trabajaba en una gasolinera durante las noches y por el día investigaba. La caja fuerte tenía que seguir en la casa. Un mes después, cuando ya casi había perdido la esperanza, recordé al viejo abogado de la familia, el señor Peterson. La abuela siempre decía que no confiaba en él, pero era un punto de partida. Lo llamé y sonaba incómodo por teléfono. Lo siento muchacho, pero el testamento parece legítimo. Tiene la firma de tu abuela y 2 testigos, pero ¿cómo es posible? Ella siempre dijo que, mira, me interrumpió, bajando la voz, entre tú y yo, ese testamento apareció muy convenientemente. Tu tío lo trajo la semana pasada, fechado 3 meses atrás. Pero sin pruebas de falsificación, mis manos están atadas. Sin embargo, se quedó en silencio un momento. Sin embargo, insistí, la abuela tenía otro abogado. Un tal Robert Jennings. Lo mencionó un par de veces. Decía que era el único en quien confiaba para ciertos asuntos. Esa misma tarde, en la guía telefónica encontré la dirección de Robert Jennings. Tomé la llave del colchón y me dirigí a su oficina, un pequeño despacho en un edificio antiguo del centro. El hombre, de unos 60 años, me miró con desconfianza hasta que le mostré la llave. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó, poniéndose pálido. En el colchón de mi abuela. El único objeto que mis tíos me permitieron conservar. El viejo sonrió por primera vez. María siempre fue astuta.
Se levantó y fue hacia un archivador. Llevo esperando que aparecieras, muchacho. Tu abuela vino a verme un año antes de morir. Estaba preocupada por lo que ocurriría con sus bienes. Sacó una carpeta y me mostró otro testamento. Uno que anulaba cualquier documento anterior y me dejaba la casa, el terreno adyacente y sus ahorros, 180,000 pesos que había guardado durante toda su vida. A mis tíos les dejaba una suma simbólica de 1,000 pesos a cada uno. ¿Cómo procedemos?, pregunté, sintiendo que mi corazón se aceleraba. No será fácil, respondió honestamente. El otro testamento ya fue presentado y aceptado inicialmente. Tendremos que impugnarlo, lo que significa un proceso legal que podría durar de 6 meses a 2 años. ¿Estás dispuesto a pelear? Miré la llave en mi mano. La última voluntad de la abuela. Absolutamente. Hay algo más, dijo Jennings, sacando una hoja de su escritorio. Tu abuela me dejó esto para ti, junto con instrucciones específicas. Era un mapa detallado de la casa, con la ubicación exacta de la caja fuerte. Y una nota, la combinación no importa. La llave anula todo. Solo se necesita paciencia y el momento adecuado. Una tarde, vi la publicación de mi tía en redes, por fin me voy al crucero que tanto merecía. 2 semanas de descanso después de tantas preocupaciones familiares. Mi tío nunca la acompañaba a estos viajes, decía que odiaba el mar y prefería quedarse bebiendo en casa. Era mi oportunidad. Sabía que los viernes mi tío siempre iba al bar de la esquina. Lo había visto múltiples veces tambaleándose de regreso a casa, tan borracho que apenas podía meter la llave en la cerradura. Ese viernes, estacioné mi auto a 2 cuadras y esperé. A las 2 de la mañana lo vi regresar, haciendo heces en la acera. Esperé otra hora, hasta asegurarme de que estuviera completamente dormido. Me acerqué a la puerta trasera, la que daba al jardín. La abuela siempre dejaba una llave de repuesto enterrada en una maceta con geranios. Recé para que siguiera allí. Efectivamente, la encontré bajo una capa de tierra. La casa estaba en silencio, solo interrumpido por los ronquidos que venían de la sala. Me deslicé hacia el estudio, donde recordaba haber visto a mi tío abrir la caja fuerte muchas veces, siempre asegurándose de que nadie viera la combinación. La caja seguía detrás del retrato de mi bisabuelo. Saqué la llave que encontré en el colchón, la introduje en la cerradura oculta bajo la caja, y giré. Un clic suave, y la puerta de la caja se abrió sin necesidad de combinación. Dentro había un sobre amarillo grueso y una carta manuscrita. La carta comenzaba: para mi verdadero heredero, el único que me cuidó hasta el final. Mis manos temblaban mientras sostenía los documentos. La carta de la abuela era clara: si estás leyendo esto, ya descubriste mi secreto. El testamento que todos conocen no refleja mis verdaderos deseos. He dejado otro testamento con mi abogado de confianza, Robert Jennings. Junto a la carta había una libreta donde la abuela había anotado meticulosamente cada préstamo que le hicieron mis tíos y nunca devolvieron. También encontré las escrituras originales de la casa y un terreno adyacente que había comprado hace años como inversión. Estaba tan absorto revisando los papeles que no escuché que los ronquidos habían parado. El crujido del suelo me alertó demasiado tarde. ¿Qué carajo haces en mi casa? Mi tío estaba en la puerta, con los ojos inyectados en sangre y apestando a whisky. Su mirada pasó de mi cara a la caja fuerte abierta. ¿Cómo diablos? Su rostro se contorsionó de furia. Metí rápidamente los documentos en mi chaqueta. Vine a buscar algo que me pertenece. Ladrón, gritó, abalanzándose sobre mí. El alcohol lo hizo tropezar, dándome tiempo para escabullirme. Salí corriendo por la puerta trasera mientras él gritaba amenazas. Con la evidencia en mi poder, Jennings presentó la impugnación del testamento. Mis tíos enloquecieron. Mi tía me llamó una semana después. ¿Crees que puedes quitarnos lo que nos pertenece? Su voz temblaba de rabia. Ya gastamos dinero en renovaciones. Ya tenemos compradores interesados en el terreno, pues tendrán que esperar a que el juez decida, respondí. O podríamos llegar a un acuerdo ahora. ¿Acuerdo? Después de que nos robaras documentos, después de que ustedes falsificaran un testamento, corregí. Tengo testigos que confirmarán que cuidé a la abuela durante 3 años mientras ustedes apenas aparecían. El primer mes fue un infierno. Mis tíos seguían viviendo en la casa mientras el caso se procesaba. Vendieron varios muebles antiguos y joyas porque eran de su propiedad. El abogado consiguió una orden judicial para prevenir más ventas, pero el daño ya estaba hecho. Las complicaciones se acumularon. El abogado de mis tíos argumentó que yo había manipulado a una anciana enferma para obtener beneficios. Presentaron facturas médicas que supuestamente pagaron, aunque yo sabía que las cubría el seguro.
Incluso encontraron a un especialista que cuestionó la capacidad mental de la abuela cuando hizo el segundo testamento. Mi situación financiera empeoró. Los honorarios legales se comían mis ahorros. Tuve que conseguir un segundo trabajo entregando pizzas por las noches. Mientras tanto, mis tíos seguían viviendo cómodamente en la casa de la abuela. 3 meses después, el juez ordenó una evaluación pericial de ambos testamentos. Nuestro perito encontró inconsistencias en la firma del primer testamento. El de ellos insistió en que era auténtica. Cuando parecía que las cosas finalmente iban a mi favor, recibí un correo anónimo con fotos mías entrando ilegalmente a la casa aquella noche. Abandona el caso o estas fotos llegarán al juez, decía la nota. Sabía que mi tío tenía cámaras de seguridad, pero creí que estaban desactivadas. Me había tendido una trampa. Jennings me tranquilizó. Las fotos muestran que usaste una llave, no forzaste la entrada. Además, técnicamente eras residente de esa casa. Pero debemos ser más cuidadosos. Una noche, mi apartamento fue allanado. No se llevaron nada valioso, solo los documentos del caso que tenía en casa. Afortunadamente, Jennings guardaba los originales en su oficina. Están desesperados, dijo cuando le conté. Esto significa que vamos ganando. El caso dio un giro cuando el banco reveló que mis tíos habían vaciado la cuenta de ahorros de la abuela días después de su muerte. Los 180,000 pesos se habían reducido a menos de 70,000 pesos en cuestión de semanas. La situación empeoró cuando descubrimos que habían intentado vender el terreno adyacente a un desarrollador, recibiendo un depósito de 25,000 pesos a pesar de la orden judicial que les prohibía disponer de los bienes en disputa. Esto es un claro desacato, explicó Jennings. El juez no va a tomarlo bien. La audiencia para presentar estas nuevas pruebas estaba programada para 2 semanas después. 3 días antes, Jennings sufrió un ataque cardíaco leve. Estaba fuera de peligro, pero tendríamos que solicitar un aplazamiento. Esa misma tarde, mi tío apareció en mi trabajo. El viejo Jennings tuvo un accidente, ¿eh? ¡Qué mala suerte! Tal vez sea una señal de que deberías dejarlo. ¿Cómo sabías lo de Jennings?, pregunté, sintiendo un escalofrío. Sonrió. Tengo amigos en todas partes. Incluso en el hospital. Me estás amenazando. Te estoy ofreciendo una salida. Firma este acuerdo renunciando a tu reclamo y te damos 20,000 pesos. Más de lo que jamás tendrás con tu sueldo miserable. Vete a la mierda, respondí, aunque internamente estaba aterrado. La verdadera ruptura llegó cuando, contra todo pronóstico, encontramos al notario que supuestamente certificó el primer testamento. Bajo presión de una posible acusación de falsificación, admitió que nunca había visto a mi abuela firmar el documento. Tu tío me pagó 10,000 pesos por poner mi sello, confesó nerviosamente en el despacho del fiscal. Esta confesión fue el punto de inflexión. El caso estaba a punto de resolver a mi favor cuando mis tíos hicieron un último movimiento desesperado. El día del juicio final, apareció un nuevo testigo, Sandra, la enfermera que cuidaba a mi abuela por las mañanas antes de que yo volviera del trabajo. Testificó que yo maltrataba a la abuela, que la forzaba a firmar documentos, y que ella había oído a mi abuela decir que quería dejarle todo a sus hijos. Me quedé helado. Era una mentira descarada, pero Sandra lo contaba con tal convicción que incluso yo empecé a dudar de mis recuerdos. Durante el contrainterrogatorio, nuestro abogado, un colega de Jennings, aún convaleciente, pareció perder el control del caso. No tenía las preguntas adecuadas. El testimonio de Sandra quedó prácticamente intacto. Durante el receso, me acerqué desesperado, está mintiendo. Necesitamos desacreditarla. No tenemos nada contra ella, respondió, desanimado. En ese momento recordé algo. La abuela tenía cámaras de seguridad en su habitación. Las había instalado yo mismo después de que empezara a tener alucinaciones nocturnas. Quería asegurarme de que estuviera segura cuando yo dormía. Las grabaciones, dije. Debe haber grabaciones de esos supuestos maltratos. El juez accedió a revisar este nuevo elemento. Se encontraron las grabaciones en un disco duro en la casa. No solo no mostraban ningún maltrato, sino que captaron a Sandra robando joyas del tocador de la abuela. Y lo más incriminatorio, una conversación telefónica donde claramente hablaba con mi tío, planeando su testimonio falso. El juez estaba furioso. No solo dictaminó inmediatamente a mi favor, sino que ordenó una investigación criminal por falsificación de documentos, perjurio y posible extorsión a testigos. La sentencia fue contundente, el segundo testamento era válido. Mis tíos tendrían que desalojar la casa y devolver cualquier bien que aún conservaran. También tendrían que rendir cuentas por el dinero gastado. No recuperé todo.
Gran parte del dinero se había esfumado, muchos objetos de valor sentimental fueron vendidos. Pero recuperé la casa, el terreno, que ahora valía 3 veces más por un desarrollo cercano, y casi 70,000 pesos que quedaban de los ahorros. El día que mis tíos tuvieron que entregarme las llaves fue uno de los más satisfactorios de mi vida. Apareció solo mi tío, con cara de haber dormido en el infierno. Mi tía no se sentía bien para venir, según dijo. Aquí tienes, murmuró, lanzándome las llaves como si quemaran. Espero que estés feliz arruinando a tu familia. ¿Mi familia? La misma que me dejó solo un colchón viejo y me echó a la calle. Se quedó callado un momento, apretando los dientes. No sabes lo que has hecho. Tu tía está medicada por ansiedad. Perdimos nuestro círculo social. Nadie quiere hacer negocios conmigo después de que el caso saliera en el periódico local. Qué terrible, contesté, fingiendo compasión. Debe ser difícil cuando la gente descubre quién eres realmente. Entré a la casa por primera vez como su legítimo dueño. El lugar estaba hecho un desastre. Habían dejado basura por todas partes, manchas en las alfombras, hasta agujeros en algunas paredes donde antes colgaban cuadros que se llevaron a pesar de la orden judicial. Una semana después, me llegó la noticia de que habían sido desalojados de su propia casa por impago de la hipoteca. Habían gastado todo el dinero robado y ahora estaban vendiendo sus pertenencias en una venta de garaje apresurada. Mi curiosidad pudo más, así que pasé frente a su casa. Había un letrero de embargado en la puerta. Mi tía estaba afuera, supervisando la venta mientras lloraba silenciosamente. Nuestras miradas se cruzaron cuando pasé lentamente en mi coche. No sabía si sentir satisfacción o lástima. Una semana después, sonó mi teléfono. Era mi tío. Necesitamos hablar, dijo, con una voz que nunca le había escuchado antes. Sonaba derrotado. Acordamos vernos en una cafetería. Llegó solo, con aspecto demacrado y ropa arrugada. Nos vamos a Tucson, anunció sin preámbulos. Mi hermano puede conseguirme trabajo allá. ¿Por qué me lo cuentas? Porque se le quebró la voz. Necesitamos dinero para el viaje. No tenemos nada. La audacia me dejó sin palabras por un momento. ¿Me estás pidiendo dinero? ¿En serio? Es lo justo, dijo, atreviéndose a mirarme a los ojos. Si no hubieras impugnado el testamento, si no hubieran falsificado uno, querrás decir. Se quedó callado, mirando su café intacto. Solo $1,000. Para gasolina y un lugar donde quedarnos hasta que consiga trabajo. No, por favor, insistió, tragándose lo que le quedaba de orgullo. Tu tía está destrozada. Perdimos todo, como yo casi pierdo todo por su culpa, respondí. La diferencia es que ustedes se lo buscaron. Yo solo recuperé lo que era legítimamente mío. Se levantó, temblando de rabia o desesperación, no estaba seguro. Eres igual de mezquino que ella. No, la diferencia es que ella los conocía perfectamente. Por eso me dejó la llave a mí. Su cara se congeló. En ese momento, entendió completamente la magnitud de su derrota. No solo habían perdido la herencia, habían sido completamente superados por la mujer a la que tanto habían subestimado. 3 meses después, sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré a mi tía parada bajo la lluvia. Estaba irreconocible, demacrada, con ropa barata y el pelo mal teñido. Tu tío me dejó, dijo sin preámbulos. Dice que todo fue mi culpa, que yo insistí en falsificar el testamento. Su mirada recorrió la casa que una vez creyó suya. Vine a pedirte ayuda. Cualquier cosa. El apartamento donde vivo tiene goteras. Trabajo de cajera pero no me alcanza. La miré fijamente. Estaba literalmente mendigando en mi puerta. Por un instante sentí compasión, pero recordé sus risas mientras cargaban sus SV versus con las pertenencias de la abuela. La abuela te dejó $1,000 en su testamento. Es lo único que obtendrás de mí. Le entregué un cheque que había estado guardando por si este día llegaba. Lo tomó con manos temblorosas y se marchó bajo la lluvia. A veces recibo mensajes desde números desconocidos, necesito ayuda o simplemente por favor. Los ignoro. Han pasado de ser verdugos a mendigos, exactamente como la abuela lo anticipó. Vivo en la casa que cuidé durante años, duermo en una cama nueva y conservo el viejo colchón en el ático. No como trofeo, sino como recordatorio de la astucia de una anciana que, incluso en sus últimos días, supo distinguir entre quienes la querían y quienes solo querían lo suyo. El terreno adyacente lo vendí por una suma que triplicó su valor original. La inversión que la abuela hizo resultó ser más valiosa de lo que cualquiera imaginó. Como ella misma, subestimada hasta el final. Hay noches en que pienso en mis tíos, en cómo perdieron todo por su propia avaricia.
y aunque jamás lo diría en voz alta, siento una satisfacción amarga al saber que, al final, cada uno recibió exactamente lo que merecía.